Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Quiero comenzar primero que todo saludando a las personas que nos están escuchando. Hoy vamos a estar hablando precisamente sobre los descendientes de Cam y vamos a continuar con el libro del Génesis. Yo sé que estuvimos con el libro parecía que no iba a continuar el estudio del Génesis. No, por supuesto que va a continuar. Estuvimos un mes sin tener clases, pero bueno, ya hoy, gracias a Dios, puedo volver a tener tiempo y vamos a seguir con estas clases y todavía me quedan como unos 15 días de vacaciones, así que voy a estar aprovechando para por lo menos dar la otra semana unas 2 o 3 clases del libro del Génesis para poder ponernos en línea. Vamos a comenzar con nuestra enseñanza del día de hoy, ¿ok? Vamos a estar estudiando específicamente, lo que vamos a estar estudiando hoy es Génesis capítulo número 10, específicamente del versículo 6 al 20. Esos son los versos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a leer estos pasajes, queridos hermanos. Descendencia de Cam, rebelión e independencia. Hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Hijos de Cus, Seba, Avilá, Sapta, Rama y Sapteca. Hijos de Raamá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, primer prepotente en la tierra. Este era intrépido cazador, enfrentando a Adonai Elohim. Por esto se dice, como Nimrod, intrépido cazador enfrentando a Adonai. El principio de su reino fue Babilonia, Erec, Akkad y Calne, en tierra de Sinar. De aquella tierra, siendo fortalecido, salió y edificó Nínive, Rehobot, Ir-Calá, y Resén entre Nínive y Calá, que es la gran ciudad. Misraim engendró a los ludeos, a los anameos, a los leavitas, a los naftujitas, a los patruseos, a los caslujitas, de los cuales salieron los filisteos, y a los captoritas. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed, y al Jebuseo, al Amorreo y al Jejeseo, y al Ebeo, y al Araseo, y al Cineo, y al Arbadeo, y al Semareo, y al Emateo. Después fueron esparcidas las familias de los cananeos. La frontera del cananeo iba desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, sus lenguas, sus territorios y sus naciones. Es muy importante que nosotros entendamos, y esto yo lo dije en la primera parte del estudio del capítulo número 10 de Génesis, que frecuentemente cuando el lector bíblico se está encontrando con esta serie de nombres, no le encuentra sentido. Pero esto es un grandísimo error que el creyente, que el cristiano puede hacer, de creer que estas listas de nombres no tienen sentido. Les voy a decir que es un grandísimo error, porque el que cometa el pecado de pasar la hoja y entonces decir, no, qué pereza leer todo ese montón de nombres que por sí no tienen ningún sentido. Mejor paso al capítulo número 11 a leer de una vez la historia de la Torre de Babel. Error gruesísimo, porque si ignoras estos nombres, no vas a poder entender la guerra del Salmo 83, que fue la guerra que se cumplió con la independencia de Israel en 1948, y tampoco vas a poder entender una guerra que está por cumplirse todavía en la Biblia, que no se ha cumplido, que es la guerra de Gog y Magog de Ezequiel capítulo 38 y 39. Asimismo, tampoco podrías entender de dónde descienden los judíos y de dónde descienden los famosos filisteos y por qué es que tienen tantos roces estos dos pueblos hasta el día de hoy. Entonces, realmente hay muchísimo que aprender, hay muchísimo que aprender, y lo que vamos a aprender lo vamos a comparar con los escritos del historiador judío del siglo I, contemporáneo de los apóstoles, Flavio Josefo, porque Flavio Josefo resulta indispensable en este estudio para que nosotros podamos entender muchos de estos nombres, porque estos nombres, Cus, Misraim, Fut, Canaán, no los entendemos muchas veces. ¿Qué significan esos nombres? Entonces, Flavio Josefo
nos dice los equivalentes griegos de estos nombres hebreos y nos resulta más fácil poder identificar realmente de qué es lo que nos está hablando la Biblia. Entonces, hoy vamos a aprender varias cosas. Vamos a aprender cuáles fueron las tierras que poblaron los hijos de Noé. Vamos a también aprender algunas naciones que van a tener protagonismo en el fin de los tiempos, y también vamos a aprender el origen de los palestinos, de los famosos palestinos, y también vamos a estar viendo un mapa de la distribución de estas naciones, muy importante decirlo. Y también vamos a estar haciendo una pequeña referencia el día de hoy sobre si el diluvio fue algo regional o si el diluvio fue completamente universal. Estas cosas vamos a estar aprendiendo el día de hoy, así que ojalá que no se lo pierdan. Muy bien. De igual manera, quiero decirles que esta es la enseñanza número 24. 24 enseñanzas ya tenemos de Génesis, porque la lección nos está pidiendo, en primer lugar, en la página número 2, la lección nos está pidiendo que hagamos una lista de los hijos de Cam y escribe dentro de paréntesis los equivalentes que le da Josefo. En la lección está específicamente la porción del libro Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, donde Josefo da los equivalentes griegos de esos nombres hebreos que aparecen en Génesis capítulo número 10. Entonces, vuelvo a repetir, estamos ayudándonos con Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. Este libro fue escrito en el siglo I, en el tiempo de Jesús. Fue escrito por Flavio Josefo, un historiador judío del tiempo de Jesús. Entonces, vamos a encontrar los nombres. Bien, ¿quién es el primogénito de Cam? Cus. ¿Quién es el segundo? Mizraim. Ok, tercero, ¿quién está? Fut. ¿Y el cuarto hijo quién es? Canaán. Ok, vamos a ir a Josefo para que podamos ver quiénes son esos equivalentes. Vean lo que dice aquí. Los hijos de Cam poseyeron la tierra de Siria y Amán y las montañas del Líbano. Eso lo vamos a entender ahorita con mucho más profundidad cuando veamos el mapa de la distribución de los hijos de Noé. Bueno, sigue diciendo Flavio Josefo, ocupando todas las tierras hasta la costa y del océano. Algunos de sus nombres desaparecieron completamente, otros fueron cambiados. Josefo dice, otros fueron cambiados con otra pronunciación difícil de identificar. Algunos, sin embargo, se conservan sin variaciones. De los 4 hijos de Cam, el tiempo no alteró el nombre de Cus, porque los etíopes sobre los cuales reinó se llaman ellos mismos, y así se les dice hasta a todos los habitantes de Asia, cuseos. Entonces, estamos viendo que Cus, Flavio Josefo nos indica que Cus es el imperio etíope, ¿ok? Es el imperio etíope. Que es importante decir que el imperio etíope es actualmente lo que hoy conocemos como Sudán y Etiopía. El actual territorio de Sudán y Etiopía es el imperio etíope, ¿ok? Entonces, Cus en la Biblia es Sudán y Etiopía, para que lo entendamos. Luego, Josefo dice, la memoria de los mestres es el nombre que usa Josefo para referirse a Mizraim, el segundo hijo de Cam. También se conserva en su nombre, porque todos los que habitamos en este país, es decir, en Israel, llamamos a Egipto Mestre y a los egipcios Mestreos, ¿ok? Entonces, ¿quién es? Mizraim es el padre de Egipto. Vean ustedes lo importante que es estudiar a Flavio Josefo para poder entender estos nombres. Mestre es Egipto. Luego, ¿quién es Fut en la Biblia? Josefo dice, Fut fue el fundador de Libia y llamó por su nombre futeos a sus habitantes. Hay una región
de Maurón, que se llama así. Por eso muchos historiadores griegos nombran ese río y sus adyacencias con el nombre de Fut. Pero el nombre que tiene ahora se lo lleva por uno de los hijos de Mestraín, llamado Libios. Diremos ahora por qué se llama así el África. Entonces, vean ustedes que Libia, ese país del norte de África en el cual gobernó Gaddafi, no sé si ustedes se recordarán de Gaddafi, Fut en la Biblia es ese país de Libia, cuando cayó Gaddafi, cuando lo invadió, perdón, cuando lo derrotó Francia, que atacaron a Gaddafi y vencieron su dictadura. Ese es el famoso Fut en la Biblia. Y finalmente está Canaán, ¿verdad? Finalmente está Cam, que precisamente es el que va, y dice Canaán, cuarto hijo de Can, habitó la región llamada ahora Judea, ¿ok? Entonces, recordemos lo que Dios dijo, ¿verdad? Que él es el reino de Judea. Entonces, recordemos lo que Dios le había dicho a la nación de Israel, a Abraham, que le iba a entregar la tierra de Canaán, que es Judea o Israel. ¿Ok? Entonces, ya tenemos quiénes son los 5 hijos de Cam, pero ¿tendrán alguna importancia estas personas? Por supuesto que sí, porque estas naciones, por supuesto que las 3 primeras, Cus, Mizraín y Fut, van a tener protagonismo en el fin de los tiempos. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 38, Ezequiel 38, aparece Cus en la guerra de Gog y Magog. Vamos por favor a Ezequiel capítulo 38. Ezequiel 38, del 1 al 6, por favor. Vino a mí palabra de Yahvé, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog en tierra de Magog, príncipe de Ros, de Meset y de Tubal, y profetiza contra él, y di: así dice Adonai, Yahvé: oh Gog, príncipe de Ros, y Meset y de Tubal, he aquí yo estoy contra ti. Te haré volver con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos con ropas vistosas, una gran muchedumbre con paveses, escudos y espadas. Persia, Cus, Fut estarán con ellos, todos con escudos y yelmos. Gomer y todas sus hordas, la casa de Togarma, de los confines del norte, con todas sus hordas, tropas innumerables que siguen. Y gracias, tú hermano. Y toda tu multitud. Como pueden ver ustedes, ahí la guerra de Gog y Magog de Ezequiel capítulo 38 y 39, un cristiano que no haya estudiado Génesis capítulo número 10 con toda seriedad no lo puede entender. ¿Cómo puede entender un cristiano Ezequiel capítulo 38 y 39, la guerra de Gog y Magog, si no sabe quién es Togarma, si no sabe quién es Ros, si no sabe quién es Mesec, Tubal, Gog, Magog, Cus, Fut, Persia, Gomer? ¿Se entiende? O sea, estos nombres, todos estos nombres ya los explicamos, la mayoría de ellos ya los explicamos en la primera clase, porque en la clase anterior a este estudio, porque cuando estudiamos los descendientes de Jafet, vimos quiénes son Gog, quién es Mesec, quién es Tubal y todos ellos. Pero hoy estamos estudiando hoy los descendientes de Cam, y precisamente el hermano nos leyó en el verso 5 que dentro de las naciones que atacarán Israel en esta futura guerra que se tiene que cumplir, está Cus y está Fut. Y ahora sí que ya entendimos, porque estas dos naciones son la actual Libia y son la actual Sudán. Entonces, ya podemos entender cuáles serán partes de esas naciones que entrarán en guerra futura con Israel. Es una guerra que aún no se ha cumplido. Esta guerra de Ezequiel 38 y 39 nunca se ha cumplido en la historia de Israel, por eso sabemos que está por cumplirse. Y
estudiando Génesis capítulo 10, podemos ver cuáles son las naciones que van a tener protagonismo en esta futura guerra. Entonces, vayamos aquí, por favor, al estudio y pongamos específicamente Ezequiel 38 y 5. Ezequiel 38 y 5, en estos dos pasajes, en estos dos, en lo que es Ezequiel, vamos a marcarlo, vamos a ver, vamos a marcarlos con rojo para que podamos recordar que son importantísimos. ¿Por qué? Porque esas dos naciones, Cus y Fut, tendrán participación en la guerra de Ezequiel, ¿ok? ¿Y dónde aparece Egipto? ¿Dónde aparece Egipto en las profecías del fin de los tiempos? Bueno, Egipto tiene Egipto tiene un gran papel que desempeñar en las profecías del fin de los tiempos. Egipto aparece en la guerra de la independencia. Esta guerra ya se cumplió para la historia de Israel, pero si vamos al Salmo 83, específicamente en el versículo 6, Salmo 83, versículo 6, dice la Biblia así: las tiendas de Edom y los ismaelitas, Moab y los agarenos. Los agarenos es otro nombre que reciben los egipcios en la Biblia. Entonces, Misraín en el Antiguo Testamento es Egipto, y también los agarenos. Y precisamente Egipto, si ustedes leen todo el Salmo 83, es la guerra de la independencia de Israel de 1948. Y la clave está porque la Biblia dice que el motivo de esta guerra es para que Israel no sea una nación. Dice la Biblia en el Salmo 83, versículo 4, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Entonces, Egipto en la guerra de 1948 fue una de las naciones que atacó Israel cuando Israel declaró su independencia. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, ¿qué nos pide la lección? La lección dice, según la Biblia, ¿de quién descienden los filisteos? Volvamos, por favor, a Génesis capítulo número 10. Génesis capítulo número 10. No sé por qué estoy con Juan. Génesis capítulo número 10. Los patruceos, los caslujitas y los caftoritas, de quienes descienden los filisteos. Veamos ahí que la hermana nos acaba de indicar bien que la Biblia dice que de los caslujitas salieron los filisteos, de Cam. Entonces, ¿de dónde vienen los filisteos? Que vamos a ver quiénes son bíblicamente hablando. Entonces, según la Biblia, o sea, son descendientes de los caslujitas, hijos de Cam, ¿ok? Entonces, los judíos son descendientes de Sem. Por eso es que se dice que los judíos son semitas, pero los filisteos no son semitas porque son descendientes de Cam, ¿ok? Y Josefo dice algo muy importante sobre este tema. Vean lo que dice Josefo. Josefo dice lo siguiente: los hijos de Mesraín eran 8, poseyeron la región de Gaza, Egipto, pero solo quedó el nombre de uno de ellos. Oigan, de todos los hijos de este hijo de Cam, de este nieto, ¿verdad? Estos nietos de Cam, solo queda el nombre de los filistinos. Josefo los conoce como los filistinos. Los griegos llaman esa parte de la región, oigan, la región que está entre Gaza, la llaman Palestina. Entonces, hoy en día se intenta, algunos quieren decir que Palestina es todo el territorio de Israel. Falso. Históricamente hablando, Palestina es el nombre con que los griegos conocen a los filisteos y su territorio corresponde a la Franja de Gaza. Fueron los romanos los que después de haber derrotado a los judíos
y de haberlos expulsado, y por causa de que el reino de Judea siempre daba problemas, fueron los romanos los que al reino de Judea lo bautizaron con el nombre de Palestina. Pero históricamente hablando, Palestina no es más que lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza, ¿ok? Y también, queridos hermanos, hay una tercera pregunta de la lección. Haz un perfil de Nimrod, aquí es con una M, Nimrod, y toma en consideración Antigüedades de los Judíos 1, 4 y 2. Aquí en la lección está en la página número 4, está esa porción que Josefo no le llama Nimrod, no le llama así, le llama Nébrodes. Pero no importa, primero vamos a describir qué es lo que nos dice la Biblia sobre Nimrod. Hermanos, les escucho. ¿Qué dice la Biblia sobre Nimrod? Nimrod aparece en escena en el versículo 8, Génesis 18. ¿Qué es lo primero que se nos dice de Nimrod? Dice, y Cus engendró a Nimrod, el que fue el primer prepotente en la tierra. Ok, primera característica, es engendrado por Cus, ¿ok? Por Cus, ¿verdad? Hijo de Cam, hijo de Noé. ¿Qué más se nos dice? ¿Que él era qué? El primer prepotente de la tierra. Ok, un hombre prepotente. Este es el perfil de Nimrod. Era un prepotente. ¿Qué más? Era prepotente. Intrépido cazador. Intrépido cazador. ¿A quién enfrentaba? Intrépido cazador. ¿Y a quién retaba? A Yahvé Elohim. Ok, era un hombre que retaba a Adonai Elohim. Ok, era un hombre altivo, era un hombre que no reconocía ningún tipo de autoridad. ¿Qué más se nos dice? ¿Dónde estuvo su reino? Babilonia, la tierra de Sinar, ¿verdad? En estudios anteriores ya hemos visto con mapas cuál era la tierra de Sinar, que es precisamente la que encierra todas esas regiones que menciona ahí el verso 10, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. También fundó una ciudad muy importante. ¿Cuál es la otra ciudad importante que fundó? Nínive. Fundó Nínive, que es la capital del imperio asirio. ¿Ok? Entonces vemos que este hombre fue un hombre realmente muy influyente. ¿Ok? Eso es lo que la Biblia nos dice sobre él. Pero Josefo nos dice algo interesante también de él. Por ejemplo, Josefo dice acá, pero Nébrodes, hijo de Cus, se instaló como tirano en Babilonia, de lo que ya hemos informado. Ok, entonces vamos a poner ahora que Josefo lo llama, vamos a poner aquí Josefo. Josefo nos describe que él es un tirano, vamos a ponerlo acá, tirano, pero la lección nos pide que consideremos Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 4, versículo 2. ¿Ok? Entonces, aquí está esa porción. El que les incitó a semejante desprecio de Dios fue Nébrodes, nieto de Can, hijo de Noé, un hombre audaz y de mucha fuerza en los brazos, quien los persuadió de que no adjudicaran a Dios la causa de su felicidad, porque solo se la debían a su propio valor. Paulatinamente convirtió el gobierno en una tiranía, viendo que la única forma de quitar a los hombres el temor de Dios era él de atarlos cada vez más a su propia dominación. Afirmó que si Dios se proponía ahogar al mundo de nuevo, haría construir una torre tan alta que las aguas jamás la alcanzarían, y al mismo tiempo se vengaría de Dios por haber aniquilado a sus antepasados. Vemos aquí algunas cosas. Ya vimos que él era un hombre tirano, pero Josefo dice que este hombre Nébrodes era un hombre audaz, era un hombre era audaz, tenía mucha fuerza física y que enseñó a atribuir la felicidad como un mérito propio y no del creador. Y también, según Josefo, Nimrod fue el que propuso construir la Torre de Babel por si acaso Dios quebrantaba el pacto con Noé y volvía a castigar el mundo con un diluvio. Estos son unos datos
que Josefo recoge de tradiciones de su tiempo que son muy interesantes. Entonces vamos a poner acá que Josefo añade, es tirano, hombre audaz y fuerte, enseñaba que Dios no era el responsable de la felicidad humana. Fue un dictador, ¿verdad? Un hombre autoritario, porque habla de que para quitar a las personas del temor de Dios, ejerció el totalitarismo, ¿verdad? Entonces, un hombre autoritario para quitar el temor de Dios de su prójimo. Y esto es algo que nosotros podemos ver siempre los países que caen en comunismo. El comunismo es un enemigo de Dios y de la iglesia. Por eso es que las naciones, de verdad que Latinoamérica tenemos que aprender y no podemos seguir entregándole el poder a estos partidos políticos socialistas, comunistas, Dios nos libre, porque el que pierde es el país. Y también Josefo añade que fue el que propuso construir Babel, construir la Torre de Babel, en caso de un futuro diluvio. ¿Okay? Y hasta aquí, queridos hermanos, hasta aquí llega nuestra lección del día de hoy. Entonces, la próxima clase vamos a estudiar la historia de Abraham. Entonces, estén muy pendientes. ¿Cómo hago yo para poder tener este material? Muy bien, déjenme enseñarles algo, un segundo. Si usted no está en los grupos de Teología Paulina, quiero decirle que Teología Paulina tiene grupos de Telegram para más de 20 países que siguen la página. Por ejemplo, hay Telegram de México, hay Telegram de Colombia, de República Dominicana, hay Telegram hasta de España y de Gran Bretaña. Entonces, es ahí en esos grupos donde yo envío el material y donde envío el link de la clase de hoy de Zoom. Hoy algunos hermanos estaban conectados por Zoom. ¿Cómo hicieron ellos para entrar? Porque ahí estaba el link. Si usted quiere ser parte del grupo de su país, del Telegram de su país, escríbame al chat de la página de Teología Paulina, al chat de Facebook, y escríbame: hola, soy de Perú y quiero ser parte del grupo de Telegram, y yo le enviaré el link. Entonces, queridos hermanos, muchas gracias por haber estado hoy en esta lección. Que Dios les bendiga grandemente y que tengan mucha paz.